con Teresa Herrera, Juan Gavito, Gabriel Mazarovich y Leonardo Costa. Vamos a la política, vamos al Parlamento. La discusión en la Cámara de Representantes del proyecto de ley de presupuesto ha generado fricciones en la interna del oficialismo, porque 3 diputados del Frente Amplio se han negado a votar por lo menos 3 artículos, desobedeciendo la disciplina partidaria que fue resuelta por esa fuerza política. ¿De quiénes estamos hablando? De Darío Pérez y Sergio Mier de la Liga Federal y Víctor Semproni del sector Congreso Frente Amplista. Ellos, con su rechazo, impidieron que se aprobara un artículo del presupuesto que eliminaba el 50% de las vacantes en el grado de soldado para dedicar esos ahorros al aumento de salarios de los grados más bajos del personal subalterno. Pero también bloquearon el artículo del presupuesto por el que la Guardia Republicana absorbería a la Policía Caminera, y allí, ayer, se agregó el tercero de los artículos complicados y frenados, el que reglamenta juegos de azar a través de Internet. ¿Cómo están viendo esta situación? Empezamos contigo, Gabriel. Yo la vez que conversamos acá dije que uno de los problemas que había habido y que iba a haber era Semproni en la discusión de la bancada. Recuerdo que fue en torno al tema de por qué se había tocado el sistema de cuidados y por qué no se había avanzado más en el tema de defensa. Yo creo acá 2 cosas. Primero, es un hecho político importante y delicado que 3 legisladores se nieguen a votar. Una cosa, y que se pierda la mayoría parlamentaria. Yo no creo que sea un demérito de la fuerza de gobierno, porque si no, por un lado se le critica al Frente Amplio que no tiene cohesión y después cuando la tiene se dice que es autoritario. Yo creo que una fuerza de gobierno que tenga cohesión es una cosa importante, trascendente, y me parece que ahí hay dos o tres problemas. Primero, he leído que era el primer gran problema del Frente Amplio. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El Frente Amplio perdió en el 89 el 50% de su bancada, cuando se fueron la 99 y el PDC, y nos dejó la mitad de la bancada, como si se fuera Asamblea Uruguay y el MPP hoy entero, ¿no? Votó dividido en la ley de defensa de ANCAP y votó dividido en la reforma constitucional. Sereni renunció públicamente en un acto a la presidencia del Frente Amplio. En el primer gobierno del FA se fue el 26 de marzo, en el segundo gobierno se fue Saravia, ¿no? Y yo digo, ha habido construcciones políticas muy complejas del Frente Amplio que las ha llevado. Ahora, tenemos acá varios puntos interesantes. Primero, estos diputados, salvo el caso de Semproni, son expresión de una realidad de una fuerza departamental, sin inserción nacional y sin la negociación histórica de las distintas fuerzas del FA, que es un fenómeno nuevo, no son el único, que genera problemas de relacionamiento político concreto. Segundo, para terminar ya, me parece que se vuelve a cometer un error, es al no discutirlo en los organismos del Frente Amplio, que son quienes mandatan, al omitir a la fuerza política de la discusión, como se hizo con un montón de cosas más, también facilitan que se generen estos problemas. Y creo que hay un gran desafío por recomponer la unidad y ver qué pasa. Hoy Darío Pérez, en una entrevista que le hacen en el diario El País, es muy enfático en que lo que está ocurriendo, por lo menos con el comportamiento de él y de Sergio Mier, o sea, los 2 diputados de la Liga Federal, es algo deliberado. Es algo deliberado porque entienden que es necesario pegarle un sacudón al Frente Amplio. Es un cambio de estrategia política, dice. Dice, la Liga Federal, nos reunimos el fin de semana en Pando y decidimos tomar algún tipo de acción. Yo dije que esto que estábamos haciendo con el presupuesto era la punta del témpano, porque vamos a seguir desarrollando otro tipo de acciones políticas. Es necesario que en el Frente se tenga en cuenta la razón por la que nacimos. Y bueno, y después expone lo que él ve como un diagnóstico del Frente Amplio desviándose de sus objetivos originales, mareado por el poder. El ejercicio del poder desgasta a cualquier partido político y hace aparecer una casta burócrata que se vuelve un poco insensible a los planteos de la gente, dice, por ejemplo. Darío, el segundo meteorito de San Carlos, perforando. Bueno, es de San Carlos, ¿no? Por eso digo, pero yo veo esto como un hecho muy positivo, no por la solución que tenga el tema de fondo, que no, sinceramente no lo tengo muy claro, después voy a hablar de eso,
sino porque creo que le hace bien a la democracia y a la institucionalidad. Yo creo que estas mayorías regimentadas y estas votaciones en el Poder Legislativo en base a decisiones previamente tomadas, esto de no escucharse los discursos, es la esencia, la antítesis de lo que es el nacimiento de la institución parlamentaria. Es decir, que los legisladores, los diputados, los senadores tienen que recuperar su capacidad de escucharse, su capacidad de razonar, su capacidad de entender la razón del otro y de respetar lo que el otro decide más allá de las fronteras partidarias. Y no lo digo ahora porque esto esté afectando al Frente, lo diría si afectara a cualquier otro partido. Creo que es bueno para la democracia que esto pase, porque esto hace que la gente tenga que efectivamente estudiar más los temas de fondo. En cuanto al fondo, y lo digo rápidamente, a mí a priori no me parece mal que se supriman vacantes en cualquier lado del Estado. Yo como ciudadano estoy agobiado por el peso del Estado y quiero que el Estado en todas las carteras sea más eficiente y más ágil. Ahora, si como dice el diputado Semproni, esto se hace de un hachazo y no se sabe ni cómo ni por qué y es al barrer, entonces ahí se abre el ámbito de la discusión. Pero a priori no me parece mal que se racionalice. Lo que pasa es que da la impresión de que subyacen otros problemas. Y para ir finalmente al tema social, efectivamente la tropa de cualquiera de las armas de las Fuerzas Armadas se nutre de la gente de los niveles más bajos socioeconómicos, y creo que no solo pasa por tener un trabajo y un sueldo, por chico que sea, sino por introducir familias enteras en la formalidad, porque detrás de cada soldado no solo hay un sueldo, hay una disciplina, hay un levantarse temprano, hay una familia que va a hacerse todo su carnet de salud, etcétera, etcétera. Creo que es bueno que haya más gente dentro del sistema que fuera del sistema. No sé si esa es la vía. ¿Teresa? Yo creo que para colocar a la gente dentro del sistema no necesariamente la tenemos que colocar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, pero digo que es una de las ámbitos. Ustedes saben que yo soy bastante anarca para eso, ¿no? Digo, yo creo que realmente para mí no tendría que existir en un país como Uruguay las Fuerzas Armadas. Creo sí, por supuesto, que hay que cuidar que los coreanos no vengan a robarnos la riqueza hitícola. Creo sí que hay que cuidar otro tipo de cosas, pero no necesariamente eso implica. Al contrario, creo que si tuviéramos muchos menos soldados de otro tipo o tropas de otro tipo, podríamos tener mejores posibilidades económicas, con lo reducido que es el país, de poder tener realmente aquello que necesitamos, que es cuidar nuestra frontera de agua, que es tan importante en términos sobre todo económicos, de poder cuidar otros sectores, porque además convengamos que si Uruguay entrara en guerra mañana con cualquiera, tardamos 3 segundos y medio en ser derrotados. Perdón, ¿no? La interrupción lo ha explicado bastante bien Huidobro, aunque parezca mentira. Las hipótesis de conflicto histórico tradicional no existen más, pero cuando las papas queman desde el punto de vista social por una inundación, por lo que fuere, ¿a quién se recurre? La Fuerza Armada, porque es la institución vertebrada como para dar una respuesta rápida. Pero yo creo que si nos ponemos a discutir el tema de fondo, esto nos va a llevar demasiado tiempo. Yo quiero que nos concentremos en lo que está ocurriendo con el funcionamiento del Frente Amplio, bueno, ¿no? El funcionamiento del Frente Amplio, digo, me extraña que no haya reventado antes. Realmente me extraña que antes no hayan aparecido ya formalmente los conflictos. Digo, porque en este fin de semana que yo estuve descansando en Piriápolis, nos reíamos porque un amigo jorobando quiso hacer un lío entre dos en broma, ¿no? Entonces dijo, quiero acercar posiciones, ¿no? Entonces yo le decía, estás hablando del tema. Porque en realidad, bajo el título Acercando Posiciones, dentro de lo que es la bancada frentista, uno siente que pasan las flechas, los obuses, todas las cosas, bajo el lema estamos tratando de acercar posiciones. Entonces a mí me parece que que esto de alguna manera empieza a mostrar una realidad que es así, que comparto con Gabriel, que fue así, y bueno, Sereñi renunció y el Frente siguió. Lamentablemente, ¿no? Digo, no lamentablemente siguió al Frente, lamentablemente Sereñi renunció.
Pero me parece que lo que está haciendo de alguna manera es empezar a blanquear por muchas explicaciones que le demos de que este sector no sé qué, de que Semproni siempre fue igual, de que bla, bla, bla. Pero bueno, digo, son los emergentes, yo ahí no puedo evitar mirarlo como socióloga, son los emergentes de una situación muy conflictiva interna, muy conflictiva, que tiene muchas aristas y donde hay demasiados intereses cruzados y hay gente además muy nostálgica del poder. Podríamos agregar el análisis que se incluye hoy en la sección El Faro del Final del Mundo de La Diaria, que es una sección de humor, ¿no? Sí. Pero que a veces tiene filo de análisis político interesante. Hoy uno de los títulos es Politólogos reconocen un nuevo error. Luego de las elecciones aseguraron que la izquierda había obtenido la mayoría en la Cámara Baja. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Claro, los números dan esa mayoría. Que esa mayoría después funcione efectivamente como mayoría, claro, es otra historia, ¿no? Yo tiendo a coincidir con el análisis de Gabriel, quizás por aquella vieja alianza Coco. Pero, a ver, yo creo que el tema por el cual discrepan es un tema absolutamente importante para los que están involucrados, pero para la lógica de todo el presupuesto es un tema relativamente menor. Primera cuestión. Ahora, lo complicado de esto es justamente el chiste que decías recién tú, Emiliano, es el peligro que tiene esta mayoría en la Cámara. Que hoy es este tema de la policía caminera o las vacantes del ejército o los juegos de azar, pero mañana puede llegar a ser, en una situación más compleja del país, la necesidad de hacer algún ajuste o alguna ley que realmente sea trascendental para el gobierno. Entonces, el gran desafío que plantea esto, mirado más desde el punto más de la institucionalidad y mirado más en que esto recién comienza, son cómo hace un gobierno para mantener la cohesión de una bancada durante 5 años, cuando día a día el presidente va perdiendo poder por los hechos naturales y más aún que no tiene capacidad de reelección. ¿Cómo hace para mantener esa cohesión si no es a través de la fuerza política, como decía, del Frente Amplio? Y el otro tema es que a mí me parece que si uno lo mira más en términos de institucionalidad, esto es un mensaje complicado. ¿Cómo complicado? ¿En qué sentido? Porque quiere decir que si mañana se necesita una reforma, cualquiera sea ella, reestructural o eventualmente un ajuste, ojalá que no, ¿el Frente va a tener mayorías? ¿O va a obligar a una nueva institucionalidad, como decía Juan, que eventualmente el presidente tenga que mirar también más allá de las fronteras partidarias, lo cual no sería malo, pero también debilita al presidente? Entonces, yo creo que el mensaje de Darío Pérez es un mensaje muy político, pero veo cierta dosis de irresponsabilidad para con su partido. Yo, en breve, primero, el objetivo de una fuerza política, cualquiera sea su signo, es construir mayorías que le permitan gobernar en la sociedad. Las mayorías pasan a ser malos para quienes no las pueden conseguir. O sea, los gobiernos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, le encantaría ser mayoría. Hace tiempo que no pudo, porque el Frente Amplio es la primera fuerza política del Uruguay y tuvieron que conjuntarse en coalición para darle mayoría al gobierno y para actuar negándole todo a la primera fuerza política del FA, que era la primera bancada con el 40% de los votos desde 1999. Entonces, yo creo que no es un demérito ser mayoría, y la mayoría se lo dio 3 veces la ciudadanía, y creo que el Frente Amplio ha gestionado el paso por el gobierno bastante bien. Inclusive es uno de las cosas inéditas en el mundo, la unidad de la izquierda y del centro izquierda en el FA, y que ha permitido un montonazo de cosas que si no, no se hubieran permitido. Y por eso yo coincido con Leonardo. Yo creo que la señal de Darío Pérez es una señal compleja, porque la fortaleza de los partidos es una cosa muy importante, y la fortaleza de los partidos implica generarlo. ¿Dice quién? Yo me fui para el Parlamento cuando me enteré que iba a pasar esto, a escuchar a Óscar Andrade, termino, y Óscar, cuando interviene, dice: yo perdí todas las votaciones en la bancada, todas, no ganó una, todas perdió en la bancada del Frente. ¿Tá? Ahora, discutimos sobre una cierta de base, y porque la unidad implica eso, implica dar garantías para eso. Y termino. Me encantaría que la rebeldía de Darío Pérez y Semproni alguna vez no fuera para defender policías y militares, y fuera para defender maestros
y fuera para defender trabajadores, porque esta misma rebeldía le arrancó cuando la ley de responsabilidad penal empresarial, porque él tiene sensibilidades que no tienen que ver mucho con la historia de la izquierda. Bueno, ahí empieza otra discusión. Él está calzado en los pedales para discutir de ese tipo de cosas. Lo dice hoy, hace como una advertencia en la entrevista Me del país. encantaría discutirlo con el encantado, porque siempre defiende policía, militares y empresarios. Es muy raro que eso sea la sensibilidad histórica de la izquierda. Y entonces, hoy, por ejemplo, en el país dice: los que van a hablar de nosotros, que se laven la boca, porque yo a partir de ahora voy a andar con un izquierdómetro y les voy a medir a ver quién ha trabajado más por el Frente Amplio. Me encanta que lo mida, que venga para acá. Emiliano, yo pienso que de Rousseau para acá se ha distinguido muy bien entre lo que se llama la voluntad general y la voluntad mayoritaria. Y se ha cuidado muy bien en no caer en la dictadura de las mayorías, sobre todo mayorías circunstanciales. Pero mismo ahora, y yendo al caso concreto, cuando hablamos de mayoría, esa mayoría no queda cristalizada en un acto electoral y a todos los efectos, sino que las mayorías se van conformando según la sensibilidad circunstancial de los protagonistas en relación a los temas específicos. Concretamente, en este caso, la mayoría no es la del frente que ganó, sino la mayoría que se expresó en el Parlamento ayer sobre este tema. Pero en relación a la capacidad de estos legisladores de apartarse de su presunto mandato, yo creo que es plena, y sobre todo en este movimiento que tienen votos propios. Si en el pasado se ha defendido el derecho de los legisladores de irse de una bancada e irse incluso del partido y quedarse con su banca, ¿cómo no vamos a defender el derecho de los legisladores de votar de acuerdo a su convicción y leal saber y entender? Yo creo que se está cayendo en un extremismo que realmente no es bueno. Lo que dice decías? Juan, yo estoy de decía acuerdo, Leonardo? todo el mundo tiene derecho a discrepar. Ahora, cuando uno es un hombre de partido y está electo por un partido, tiene que saber las consecuencias de lo que hace. Entonces, yo tengo una concepción, me parece, de institucionalidad de los partidos, que es que antes digamos, está muy bien, y si uno quiere ser anarco, está muy bien que lo sea, y si uno quiere ser elegido por la fuerza del aire libre, me parece bien. Ahora, cuando uno es electo por un partido, tiene que tener cierto... Sí, pero si tiene votos propios, ¿de quién son esos votos? Bueno, lo que pasa, a ver, perdón. Es tan lindo La discutir tesis de eso. la ¿Puedo Corte terciar Electoral acá? y de ¿Puedo toda terciar la acá? tradición ha sido que los ¿Puedo votos son de terciar los acá? tipos. Mínimamente, porque se nos fue el tiempo. Mínimamente. Es decir, los votos yo creo que como nada no son aislados. Digo, los votos se dan dentro de un contexto. Y la gente cuando lo votan dentro de una lista de un partido político. Entonces los votos no están debajo, en la cartera del señor o debajo del brazo del señor. A mí me parece que los votos también dependen de cuáles son las orientaciones políticas. Entonces hacemos todo por internet y nos ahorramos el Parlamento. Una aclaración antes de llegar al final de la mesa de hoy. Uno de estos 3 artículos donde se han hecho firmes los 3 diputados rebeldes del Frente Amplio, el que se consideró ayer, finalmente salió. Me refiero al 239, que establece que loterías y quinielas podrán organizar certámenes de pronósticos deportivos nacionales e internacionales y otros juegos de azar por internet, y destina el 50% del IVA recaudado por esos juegos a la AUF y a la Organización del Fútbol del Interior. Bueno, ese artículo finalmente salió, porque si bien no tuvo esos 3 votos del Frente Amplio, sí contó con el apoyo de legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y los 3 del Partido Independiente. Ojo que también implicó que se dividiera la oposición, porque no votó todo el Partido Colorado ni votó todo el Partido Nacional. ¿Cuál avala mi tesis?